Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UAI, Macro y Microeconomía. Tema: inflación. Doctor Ángel Raúl Cruz Hernández. Presenta estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, María Elena Martínez Peña, Morelia, Michoacán. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país en un periodo determinado. La medición de la inflación es con la tasa de la misma, que se define como la tasa de variaciones en términos porcentuales del nivel de precios de bienes y servicios. El cálculo de la tasa de inflación se realiza mediante el índice de precios al consumidor, que es el IPC. Un índice de precios es una medida ponderada de los precios de una serie de productos básicos. La ponderación se determina según la importancia económica de cada uno de estos productos. El índice de precios más utilizado es el IPC. La tasa de inflación, calculada para un periodo concreto a partir del IPC, sería tasa de interés es igual a IPC menos 1%, donde IPC menos 1 podemos decir que sería la tasa de interés mensual. Es la subida de precios que se genera durante un mes. La tasa de inflación acumulada, subida de precios producida desde los principios del año hasta el mes actual. Y la tasa de inflación interanual, subida de precios correspondiente de los últimos 12 meses. Tipos de inflación. La inflación subyacente se calcula con los mismos datos que el IPC, pero se eliminan los alimentos no elaborados y los productos energéticos, permitiendo una medida más concreta de la subida de los precios, puesto que tanto los productos no elaborados como los productos energéticos, las variaciones entre sus precios pueden ser muy elevadas y de carácter estacional. Inflación moderada. Cuando los precios suben lentamente, las tasas anuales de inflación no superan un dígito. En este caso, los precios son relativamente estables y los ciudadanos confían en que el valor de su dinero no se verá afectado por la inflación. Actualmente, los países industriales mantienen tasas de inflación moderadas entre 2 y el 3%. Inflación galopante. Cuando la tasa anual de inflación son de 2 a 3 dígitos, en estos casos, como el dinero pierde valor rápidamente, el público mantiene en efectivo el mínimo posible y la población tiende a acaparar bienes reales. Hiperinflación. Cuando la tasa de inflación alcanza cuotas tan altas que se pierde el control sobre el precio y el dinero apenas tiene valor, una inflación sin freno supondrá la quiebra del sistema monetario y, en el último de los extremos, la vuelta a la economía del trueque. Causas de la inflación. Inflación de demanda. Cuando la inflación se produce por el aumento de la demanda agregada, se denomina inflación de demanda. Si el conjunto de agentes económicos incurren en una demanda de bienes y servicios superior a la producción de esa economía, habrá una tendencia elástica en los precios. La inflación de costos. La inflación de costos se origina en la oferta. Se produce como consecuencia de la elevación de los precios motivado por un incremento de los costos de producción que no son consecuencia de un exceso de demanda en el mercado de factores productivos. En concreto, el aumento de los costos de producción pueden tener sus orígenes en un aumento en los costos de elaboración, un aumento en el precio de las materias primas o en un aumento de las cargas financieras ocasionando por la elevación de los tipos de interés. Efectos de la inflación. Pérdida del poder adquisitivo. Si los sueldos o las rentas en general no varían, para comprar el mismo bien y servicio se necesita más cantidad de dinero, por tanto el dinero pierde el poder adquisitivo. En la actualidad, el gobierno contempla cláusulas de revisión salarial para determinar colectivos pensionistas con el objetivo de corregir los efectos que sobre los salarios provoca la inflación.
Cuando las rentas se reciben en dinero o en especie, las segundas no se verán afectadas por la inflación. Si el patrimonio de una persona está integrado principalmente por los bienes físicos o reales, la subida de los precios aumenta el valor de su riqueza. La inflación altera los precios destruyendo su capacidad de informar y provocando incertidumbre, pérdida de la competitividad de la producción nacional al exterior. Cuando aumenta el nivel de precios en nuestro país a un ritmo superior al de los países competidores, nuestros productos resultan más caros en el exterior, por tanto, nos compran menos y disminuye el volumen de exportación. Los tres efectos anteriores provocan un descenso en el nivel del empleo. Si el dinero pierde poder adquisitivo, cae el consumo y la inversión y, por tanto, la demanda global, la producción y el empleo. ¿Cómo se detiene la inflación? Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera, se incrementa la tasa de interés en los préstamos al consumo, tarjetas de crédito, hipotecas, etc. Al aumentar la tasa de interés del consumo, se frena la demanda de productos. No obstante, el lado negativo de este control es que al frenar la demanda de productos, se frena también la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y, por tanto, desempleo. Un ejemplo es el sexenio del presidente Vicente Fox, durante el cual se controló la inflación, el tercer mejor sexenio después del gobierno de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz. Pero el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido de los peores que hemos tenido en estos últimos 70 años, solo por encima de Miguel de la Madrid Hurtado. La verdadera causa de la inflación es el aumento del circulante, monedas o billetes, sin respaldo suficiente de bienes y servicios, que son los productos que demanda la población. Históricamente, el movimiento más común en los precios ha sido hacia arriba, lo que es la inflación, pero también se ha observado periodos de movimientos hacia abajo, lo que es la deflación. Esto último se presenta a veces en productos agrícolas. Hay otras causas de la inflación, por ejemplo, lo que son las políticas monetarias. La política monetaria dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y que se genera por una elevada tasa de crecimiento de la oferta monetaria, es decir, que se produce más dinero, billetes o monedas, del requerido para que funcione la economía. Otro, desarrollo económico. Cuando el gobierno construye carreteras, escuelas, hospitales y apoya la producción de alimentos, aumenta el desarrollo económico, lo que ocasionalmente provoca una inflación que esta puede ser de dos formas. Una, inflación por costos. Aumento en el valor de la producción de bienes. 2, inflación en el aumento de demanda, derivada de incremento de los salarios de los trabajadores. Presupuesto del gobierno. Esta es otra. Cuando el gobierno gasta más dinero del recaudado por los impuestos, debe cubrir esta falta, llamado déficit presupuestal, y tiene dos opciones para hacerlo. La primera es vendiendo bonos al público, con el objeto de inyectar circulante a la economía a través de CITES o bondes, y que regularmente son comprados por el Banco de México, quien como agente colocador los vende a los bancos y casas de bolsa, y cuando es el caso los compra. Imprimir o fabricar dinero. Esto aumenta la cantidad de billetes y monedas, lo que provoca la inflación. La inflación posee dos características muy importantes. La primera, aumento sostenido del nivel de precios, y la segunda, se produce una disminución del poder adquisitivo del dinero.